Hola, bienvenidos, mi nombre es Ingrid y hoy les traigo para exponerles la preparación, elaboración y aprobación de los presupuestos. Damos inicio con el ciclo presupuestal y cómo está conformado. Primero, la programación del proyecto del presupuesto. Segundo, presentación del proyecto. Tercero, estudio en el consejo o asamblea. Aquí se desplegan dos ramas que puede ser la objeción o la aprobación o no aprobación de presupuesto. Luego, liquidación del presupuesto. Luego, ejecución del presupuesto. Y por lo siguiente sería el seguimiento y evaluación del presupuesto. Decreto 1068 de 2015. Sector Hacienda y Crédito Público. Artículo 2.8.1.2.4. Clasificación económica. La clasificación económica implicará los siguientes componentes. Primero, rentas y recursos de capital. Segundo, gastos e inversiones de capital. Tercero, fuentes y aplicaciones del financiamiento. Cuarto, resultados presupuestales. La Dirección General del Presupuesto Público Nacional, en desarrollo del artículo 93 del Estatuto Orgánico del Presupuesto, adelantará las gestiones necesarias para adoptar la clasificación económica. Para iniciar la programación del proyecto de presupuesto es importante tener en cuenta los criterios que establece el artículo 8 de la Ley 819 del 2003. Es así como el componente de rentas e ingresos de capital debe corresponder con las metas de recaudo contempladas en el marco fiscal de mediano plazo en la entidad territorial. En cuanto a los gastos, y de acuerdo con el artículo 37 del decreto 111 del 96, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, Dirección General de Presupuesto Nacional del proyecto de la ley, incluirá los proyectos de inversión relacionada con el Plan Operativo Anual, siendo las prioridades establecidas por el Departamento Nacional de Planeación en forma concertada con las oficinas de planeación de los organismos hasta la concurrencia de los recursos disponibles anualmente para los mismos. En este sentido, les corresponde a los alcaldes y gobernadores impartir las directrices para que sus equipos económicos, en coordinación con los diferentes órganos que conforman el presupuesto general de la entidad territorial, adelanten las acciones relacionadas con la elaboración del proyecto de presupuesto de la entidad territorial, teniendo como referencia las normas orgánicas del presupuesto de la entidad territorial, el marco fiscal de mediano plazo, el plan operativo anual de inversiones y el respectivo plan de desarrollo. Por otra parte, el artículo 38 nos habla que el presupuesto de gastos solo se podrá incluir apropiaciones que correspondan a créditos judicialmente reconocidos, b, a gastos decretados conforme a la ley, c, las destinadas a dar cumplimiento a los planes de programas y desarrollo económico y social y a las que las obras públicas de que tratan los artículos 339 y 341 de la Constitución Política que fueron aprobadas por el Congreso Nacional. D, a las leyes que organizan la rama judicial, la rama legislativa, la Fiscalía General de la Nación, la Procuraduría General de la Nación, entre otros, y la Policía Nacional, que constituyen título para incluir en el presupuesto partidas como gastos de funcionamiento e inversión y servicio de deuda pública. En relación con la aprobación para atender los créditos judicialmente reconocidos en el artículo 39 del decreto 111 del 96, el artículo 45, los créditos judicialmente reconocidos, los laudos arbitrales y las conciliaciones se presupuestarán en cada sesión presupuestal a la que corresponda el negocio respectivo, y con cargo a sus apropiaciones se pagarán las obligaciones que se deriven de esto. Asimismo, el artículo 46 del EOP establece la obligación de incluir las apropiaciones necesarias para financiar el déficit fiscal. El Ministerio de Hacienda y Crédito Público incluirá forzosamente la partida necesaria para saldarlo. La no inclusión de esta partida será motivo para que la comisión respectiva devuelva el proyecto. Respecto a la clasificación del proyecto de presupuesto de gastos, en el artículo 2.8.1.4.2 del decreto 1068 del 2015 establece lo siguiente. Los gastos de inversión se clasificarán en programas y subprogramas.
Son programas los constituidos por las apropiaciones destinadas a actividades homogéneas en un sector de acción económica, social, financiera o administrativa, a fin de cumplir las metas fijadas por el Gobierno Nacional. Los subprogramas es el conjunto de proyectos de inversión destinados a facilitar la ejecución de un campo específico en virtud del cual se fijan metas parciales que se cumplan mediante acciones concretas que realizan determinados órganos. Es una división de los programas. El proyecto de presupuesto debe contener una parte con el estimado de renta e ingresos de capital, otro con los gastos de funcionamiento, servicio de deuda e inversión y finalmente un apartado con las disposiciones generales. A continuación hablaremos de la presentación del proyecto de presupuesto. En el caso de a nivel nacional, el proyecto de presupuesto se deberá presentar al Congreso de la República teniendo en cuenta las reglas establecidas en la EOP. En el capítulo séptimo de la presentación del proyecto de presupuesto al Congreso, desde el artículo 51 hasta el 55 por el decreto 111 del 96. Artículo 51. El Gobierno Nacional presentará a las comisiones económicas del Senado y Cámara cada año. Artículo 52. El Gobierno Nacional someterá el proyecto de presupuesto general de la Nación a consideración del Congreso por conducto del Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Artículo 53. El presupuesto de rentas se presentará al Congreso para su aprobación. Artículo 54. Si los ingresos legalmente autorizados no fueron suficientes para atender los gastos proyectados, el Gobierno, por conducta del Ministerio de Hacienda mediante un proyecto de ley, propondrán los mecanismos para la obtención de nuevas rentas. Artículo 55. Si el presupuesto fuera aprobado sin que se hubiese expedido el proyecto de ley sobre los recursos adicionales a los que se refiere el artículo 347 de la Constitución Política, el Gobierno suspenderá mediante decreto las apropiaciones que no cuenten con financiamiento. Para el caso de la presentación del proyecto del presupuesto general de la Nación del Congreso de la República, el artículo 2.8.1.4.1 del decreto 1068 del 2015 establece que dicho proyecto debe ir acompañado de un mensaje presidencial. El mensaje presidencial deberá incluir lo siguiente. Primero, resumen del marco fiscal de mediano plazo presentado al Congreso de la República. Segundo, informe de la ejecución presupuestal de la vigencia fiscal anterior. Tercero, informe de ejecución presupuestal de la vigencia en curso. Cuarto, informe donde se evalúe el cumplimiento de los objetivos establecidos en leyes que se han autorizado la creación de rentas de destinación específica. Quinto, anexo a la clasificación económica presupuesto. Sexto, resumen homologado de las cifras del presupuesto y plan financiero. Por su parte, en las entidades territoriales, el proyecto de ordenanza o de acuerdo sobre el presupuesto anual del departamento, del distrito o municipio debe ser radicado en la respectiva asamblea departamental o en el consejo distrital o municipal al inicio del último periodo de sesiones ordinarias, dentro del término y con las formalidades establecidas por las normas orgánicas del presupuesto adaptadas por cada entidad territorial. Ahora veremos el estudio del proyecto y la aprobación del proyecto de presupuesto. El presupuesto general de la Nación es competencia del Congreso de la República. Artículo 56. Una vez presentado el proyecto, durante una discusión oirán al Banco de la República para conocer su opinión sobre el impacto macroeconómico y sectorial del déficit y del nivel de gasto propuesto. Artículo 57. Toda deliberación en primer debate se hará en sesión conjunta con las comisiones del Senado y Cámara de Representantes. Las decisiones se tomarán en votación de cada cámara por separado. Artículo 58. Una vez cerrado el primer debate, se designarán los potentes para su revisión e informe del segundo debate, tanto en la Cámara como en el Senado. Artículo 59. Si el Congreso no expide el presupuesto,
General de la Nación antes de la medianoche del 20 de octubre del respectivo año, regirá el proyecto presentado por el gobierno, incluyendo las modificaciones que hayan sido aprobadas en el primer debate. Artículo 60. El órgano de comunicación del gobierno con el Congreso en materias presupuestales es el Ministerio de Hacienda y Crédito Público. En consecuencia, solo este funcionario podrá solicitar a nombre del gobierno la creación de nuevas rentas u otros ingresos. Artículo 61. El director general del presupuesto asesorará al Congreso en el estudio del proyecto del presupuesto. El proceso de elaboración del proyecto a nivel territorial se puede describir como un punto de partida. La administración territorial debe considerar la elaboración del marco fiscal de mediano plazo. Como parte del mismo se elabora el plan financiero. Este plan es elaborado por el secretario de Hacienda o quien haga de sus veces, en coordinación con la oficina de planeación bajo la dirección del alcalde o gobernador. Considerando la adaptación que la entidad territorial haya realizado del Estatuto Orgánico del Presupuesto Nacional en su estatuto municipal o departamental, dicho plan es presentado al Consejo de Política Económica y Social o al Consejo de Gobierno. Una vez aprobado pasa a consideración del Consejo de Política Fiscal, quien además debe aprobar las metas de superávit primario del marco fiscal de mediano plazo. A partir de las metas financieras establecidas en el marco fiscal de mediano plazo y el de plan financiero, se elabora el plan operativo anual y de inversiones y proyecto de presupuesto bajo el marco del plan de desarrollo y considerando las destinaciones específicas, los proyectos de inversión que previamente han sido registrados y viabilizados en el banco de los programas y proyectos de inversión territorial. Luego, el alcalde o gobernador y el jefe de la oficina de planeación, en coordinación con los demás miembros del equipo del gobierno, con base a la propuesta elaborada previamente por planeación, define el POAI con base en los programas, subprogramas y proyectos priorizados por cada dependencia según el plan de desarrollo. De esta manera, el proyecto de Plan Operativo Anual de Inversión pasa a ser aprobado por el Consejo Municipal o Departamental de Política Económica y Social. Una vez aprobado el Plan Operativo Anual de Inversión, la dependencia de Hacienda lo incluye en el proyecto de presupuesto general de la entidad territorial en la parte correspondiente al presupuesto de gasto de inversión, con el objetivo de dar coherencia a todo lo propuesto del municipio. Las dependencias de Hacienda y Planeación bajo la dirección del alcalde o gobernador deben realizar los ajustes al proyecto del presupuesto. En las entidades territoriales, el proyecto de ordenanza o de acuerdo sobre el presupuesto anual de departamento, del distrito o municipio debe ser estudiado y aprobado por la respectiva corporación administrativa, de acuerdo con las prescripciones y los términos establecidos por las normas orgánicas del presupuesto adaptadas a cada entidad territorial. Trámite de las objeciones por ilegalidad o inconstitucionalidad del proyecto de presupuesto aprobado por el Consejo Municipal. Es importante tener en cuenta que el artículo 109 del Esquema de Ordenamiento Territorial prevé el trámite de las objeciones por ilegalidad o inconstitucionalidad del proyecto de presupuesto aprobado por el Consejo Municipal. Si el alcalde objeta por ilegalidad o inconstitucionalidad, el proyecto de presupuesto aprobado por el Consejo deberá enviarlo al Tribunal Administrativo dentro de los 5 días siguientes al recibo para dar sanción. Adopción del presupuesto por decreto. Si el proyecto de presupuesto general de la entidad territorial fue presentado oportunamente por el alcalde y por el gobernador y este no fue aprobado por el Consejo Municipal o la Asamblea Departamental en la fecha prevista en el Estatuto Orgánico del Presupuesto, el alcalde o gobernador podrá adoptar por decreto el proyecto de presupuesto presentado por ellos a la corporación administrativa respectiva. La repetición de presupuesto del año anterior. El otro evento en el cual el presupuesto puede ser expedido por decreto tiene que ver cuando se presenta la repetición de presupuesto de acuerdo con lo previsto por el artículo 64 del decreto 111 del 96. Artículo 64. En la preparación del decreto de repetición del gobierno se tomará en cuenta:
Primero, por presupuesto del año anterior se entiende el sancionado o adoptado por el gobierno y liquidado para el año fiscal en curso. Segundo, los créditos adicionales debidamente aprobados por el año fiscal en curso. Tercero, los traslados de apropiaciones efectuadas al presupuesto para el año fiscal en curso. Liquidación del presupuesto. Una vez aprobado el proyecto de presupuesto general de la Nación o de la entidad territorial, se debe proceder a la sanción de la respectiva ley, ordenanza o acuerdo por parte de la autoridad correspondiente para que se haga parte del ordenamiento jurídico. La liquidación de presupuesto se debe realizar con base a las reglas prescritas en el artículo 67 del decreto 111 del 96. En la preparación de este decreto, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, Dirección General de Presupuesto Nacional, observará las siguientes pautas. Primero, tomará como base el proyecto de presupuesto presentado por el Gobierno a la consideración del Congreso. Segundo, insertará todas las modificaciones que se le haya hecho el Congreso. Tercero, este decreto se acompañará con un anexo que tendrá el detallado del gasto para el año fiscal respectivo. Para finalizar, veremos un mapa conceptual del proceso general de la elaboración del presupuesto territorial. Inicia bajo la dirección del alcalde o gobernador. Las secretarías de Hacienda elaborarán el marco fiscal de mediano plazo con el plan financiero. Este plan es aprobado por el Consejo Municipal o Departamental de la Política Social o por el Consejo del Gobierno. El plan financiero y las metas de superávit primario del marco fiscal de mediano plazo pasan a ser aprobadas por el Consejo Municipal o Departamental de Política Fiscal. El marco fiscal de mediano plazo con el plan financiero y sus metas. Bajo la dirección del alcalde o gobernador, la Secretaría de Planeación, en coordinación con la Hacienda, elaborará el Plan Operativo Anual de Inversiones. Aprobación del Plan Operativo Anual de Inversiones por parte del Consejo de Gobierno o por parte del Consejo Nacional de Política Económica y Social, según lo dispuesto en el Estatuto Territorial del Presupuesto. Plan Operativo Anual de Inversiones municipal o departamental. Se remite a la Secretaría de Hacienda para ser incluido en el proyecto de presupuesto. La Secretaría de Hacienda prepara las disposiciones generales del presupuesto. La Secretaría de Hacienda y de Planeación realizan los ajustes del proyecto de presupuesto bajo la dirección del alcalde o gobernador. El alcalde o el gobernador presenta el anteproyecto a las comisiones económicas del Consejo o Asamblea. Ingresos menores a los gastos. El alcalde o el gobernador podrá presentar un proyecto para incrementar las rentas. Acuerdo u ordenanza de recursos adicionales. Se aprueba. Acuerdo u ordenanza autoriza qué recursos adicionales. Por otro lado, el Consejo o Asamblea aprueba el presupuesto anual del municipio o departamento. Acuerdo o ordenanza de presupuesto anual. El alcalde o gobernador expide el decreto de liquidación del presupuesto. No se aprueba, el alcalde o gobernador suspenden por decreto las partidas que pretendían financiar con los recursos adicionales. Bueno, compañeros, esto es todo por hoy. Muchas gracias por su atención. Les deseo una feliz tarde y nos vemos a la próxima.